Podríamos definir a grandes rasgos el sistema de bus de un ordenador como una especie de red de comunicaciones similar a una red de autopistas con muchos carriles a través de la cual se intercambian datos los diferentes componentes del ordenador. Estructura del sistema de bus. Consta de tres redes: A, bus de datos; B, bus de direcciones; y C, bus del sistema o líneas de control. Físicamente, los buses están constituidos por finísimas líneas conductoras impresas sobre la placa base, por donde se transmiten por diferencia de tensión los datos e instrucciones en forma de señales digitales a velocidades de vértigo. El ordenador cuenta con un sistema de regulación de tráfico, es decir, cuenta con un controlador de buses. El controlador de buses es similar a la Dirección General de Tráfico. Es el encargado de regular el enorme tráfico de datos que circula a través de los buses. El controlador de bus está integrado en el chipset. Capacidad de transmisión de los buses. La capacidad de transmisión de datos de los buses depende de dos parámetros: A, el ancho del bus, y B, la frecuencia del bus. Ancho del bus. El ancho del bus lo constituye el número de líneas conductoras que lo forman. Por cada línea o carril solo puede circular un bit, unidad mínima de información digital. Si el bus tiene 8 líneas, se dice que el bus es de 8 bits. Si tiene 16 líneas, es de 16 bits. Si tiene 32 líneas, es de 32 bits. Y así tenemos buses de 8, 16, 32, 64, 128 bits, etc. Es obvio que cuanto más ancho sea el bus, es decir, más líneas conductoras tenga, más datos podrá transmitir. El ancho del bus lo determina el microprocesador. Frecuencia del bus. La frecuencia se define como el número de ciclos por segundo. Si el bus permite transmitir 33 millones de señales o datos por segundo, diríamos que dicho bus tiene una frecuencia de 33 MHz. Evidentemente, cuanto mayor sea la frecuencia del bus, más rápido será el bus transmitiendo datos. Llegados a este punto, es obligado hablar del concepto de velocidad interna y velocidad externa de un PC. La velocidad interna. La velocidad interna es la velocidad a la que trabaja el microprocesador. La velocidad externa es la velocidad a la que trabaja el bus del sistema, es decir, la velocidad a la que se comunica el microprocesador con la placa base. Velocidades de bus de ordenadores modernos son 100, 133, 266, 400, 800 MHz. De estos dos conceptos se deriva otro concepto conocido como multiplicador. El multiplicador es la relación que existe entre la velocidad interna y externa del ordenador. Así, por ejemplo, un microprocesador Pentium 4 de 3200 MHz en una placa de bus de 800 MHz tiene un multiplicador de 4x. Además del bus del sistema, han ido apareciendo los siguientes estándares: bus ISA, bus local BESA, bus EISA, bus PCI, bus AGP, bus ID dual, bus USB y finalmente bus PCI Express. El sistema de buses varía según la familia de procesadores. En todo sistema de buses de un ordenador tenemos que distinguir a el bus del sistema, que como ya vimos está formado por el bus de datos, el bus de direcciones y el bus de control, y B, los buses secundarios o subsidiarios, ISA, PCI, AGP, USB, etc. El bus del sistema es aquel a través del cual la placa base, mediante el chipset NOR Bridge, se comunica con el procesador y la memoria principal. Los buses secundarios o subsidiarios, a su vez, pueden ser de alta frecuencia, que son aquellos que cuelgan del chipset NOR Bridge, y de baja frecuencia, que son los gobernados por el chipset Source Bridge. Para comprender bien lo anteriormente expuesto, vamos a ilustrarlo con unos ejemplos. Ejemplo 1. En la gama del Pentium 4 tenemos bus del sistema 400, 533 y 800 MHz, que resultan de multiplicar por 4 las velocidades reales del bus de la CPU, que pueden ser 100, 133 y 200 MHz. Esto se explica porque el Pentium 4 puede sincronizar tanto el procesador como el chipset 4 operaciones por ciclo. Esta frecuencia del bus da soporte a los módulos de memoria RDRAM tipo PC800 que trabajan a 400 MHz.
puesto que en realidad físicamente el bus de la gama Pentium 4 es de 100, 133 o 200 MHz, también puede utilizarse placas bases para Pentium 4 que soporten memorias SDRAM de 100 y 133 MHz. Según el diagrama que estamos observando, el único bus secundario de alta frecuencia, es decir, el que cuelga del chipset NOR Bridge, tenemos el bus AGP, que aunque tiene una frecuencia básica de 66 MHz, hoy día es normal que las placas lleven ranura AGP de 4X y 8X, lo que en realidad implica unas frecuencias de 266 y 528 MHz. En cuanto a los buses secundarios de baja frecuencia, es decir, los que cuelgan del chipset Source Bridge, tenemos 5 ranuras PCI a 33 MHz, 6 puertos USB a 48 MHz, 2 puertos ID Dual ATA 33, ATA 66, ATA 100 y ATA 133 MHz, una tarjeta de sonido integrada AC97, un chip controlador IT8705 que trabaja a 24 y 33 MHz y del que a su vez cuelgan el BIOS, un floppy, un puerto paralelo LPT, 2 puertos PS2 y 2 puertos COM. Ejemplo 2. Diagrama por bloques de un AMD K7 en una placa base 7VT600P RZ-C con chipset vía KT600. Vemos que el bus del sistema puede trabajar a 100, 133, 166 y 200 MHz. También podemos apreciar en el diagrama que del chipset NOR Bridge cuelgan a. el bus AGP, que trabaja con frecuencias 4x66 y 8x66 MHz, b. las memorias DDR-RAM, que pueden trabajar a la misma velocidad que el bus del sistema, y c. el chipset Source Bridge, que trabaja a frecuencias de 14,318 MHz, 33 MHz, 48 MHz y 66 MHz. Del chipset Source Bridge cuelgan directamente 5 ranuras PCI con frecuencia de 33 MHz, 2 puertos serial ATA, 8 puertos USB con una frecuencia de 48 MHz, 2 puertos ID Dual ATA 66, ATA 100 y ATA 133, 2 puertos PS2, una tarjeta de sonido integrada AC97 y el chip controlador de puertos locales IT8705. De este cuelgan a su vez el BIOS, un puerto para juegos, el floppy, un puerto paralelo LPT y 2 puertos COM. Capacidad de transmisión de los buses. La fórmula para calcular la capacidad de transferencia de un bus en megabytes por segundo es capacidad en megabytes por segundo igual a frecuencia del bus por el ancho del bus dividido por 8. Ejemplo 1. Así, por ejemplo, el bus PCI, que trabaja a una frecuencia de 33 MHz y un ancho de bus de 32 bits por ciclo, permite transmitir 33 por 32 dividido entre 8 igual a 133 MB por segundo. Ejemplo 2. Bus AGP por 2. Su frecuencia es 66 MHz por 2 y su ancho de bus 32 bits por ciclo. Luego su capacidad en megabytes por segundo es igual a 133 por 32 dividido por 8, es decir, 528 megabytes por segundo. Ejemplo 3. Memoria SDRAM de frecuencia 133 MHz por segundo y ancho de bus de 32 bits por ciclo. Capacidad en megabytes por segundo igual a 133 por 32 dividido entre 8, igual a 532 MB por segundo.